Shabbat Shalom a todos nuestros hermanos que nos ven de diferentes lugares. Gracias les damos por estar con nosotros en este día. Este es el doctor y hermano José Borges del Ministerio Regresando a la Senda Antigua de la Torá, en conexión con el Ministerio de Teshuvah TV. Hoy vamos a estar hablando de la Parashá Bejucotai, en español, en mis estatutos, una porción que es corta, no es una porción larga. Pero tiene mucha importancia, tal igual que las otras porciones que leemos cada Shabbat. Nuevamente damos gracias a todos los que nos ven de Costa Rica, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, México, de todos los lugares que nos ven. Le damos gracias por estar cada Shabbat con nosotros. Vamos a comenzar con esta porción, una porción que nos va a enseñar la importancia del por qué debemos seguir los estatutos, los mandamientos, las instrucciones que el Eterno ha establecido para nosotros. ¿Okay? Y vamos a comenzar en el versículo 3 del capítulo 26 de Vaikra o Levíticos. Dice, si ustedes siguen mis estatutos y observan fielmente mis mandamientos, yo les concederé sus lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará su producto, y los árboles del campo su fruto. Nuevamente, la Torá nos enseña a nosotros que hay condiciones, si nosotros cumplimos con los mandamientos, hay una condición de cumplir los mandamientos. ¿Para qué? Para que recibamos entonces, dice, sus lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará su producto y los árboles del campo su fruto. Hay unas condiciones para recibir bendiciones, dice la palabra. Nosotros que estamos caminando en obediencia, tenemos que entender que para nosotros recibir las bendiciones de parte del Eterno, la condición es que nosotros mantengamos firmes y fielmente obedientes a sus mandamientos. ¿Okay? Esta porción, la palabra mi estatuto o Jucotai, tiene que ver con mandamiento denominado Juk. Es un tipo de mandamiento que no tiene una explicación lógica. ¿Okay? Una explicación lógica, por ejemplo, ¿por qué no debemos comer los animales que el Eterno estableció desde el principio en el libro de Levítico que no se deberían comer? ¿Ok? ¿Por qué lo estableció? ¿Por qué estableció animales limpios y animales puros y otros impuros? No hay lógica, muchas veces pensamos, pero el Eterno estableció para que nosotros podamos recibir las bendiciones que están escritas en la Torá. ¿Ok? No tiene una explicación lógica o entendible a primera vista. ¿Okay? Este mandamiento es un mandamiento difícil para que el hombre pueda entender y es necesario que tiene que esforzarse entonces para cumplir estos mandamientos, sino que también tiene que librar una batalla en su mente a la hora de obedecerlo. Por ejemplo, el comer cerdo. La gente pensará, pero el cerdo es un alimento, pero el Eterno estableció que no se debe comer. Es un animal impuro. Y por ende, nosotros a la hora de tomar decisiones y obedecer los mandamientos, entonces tenemos que entender que lo que Él estableció como estatuto, en el caso de comer animales que son puros y no los impuros, entonces tenemos que tener en mente de que si nosotros no cumplimos los mandamientos, pues entonces la condición es que no vamos a recibir las bendiciones. ¿Okay? Como no se entiende bien la razón por la que tenemos que cumplir estos mandamientos, la mente entonces natural se revela y desprecia este mandamiento. ¿Okay? Nuevamente, ¿por qué tengo que comer animales limpios y no puedo comer los no limpios? ¿Por qué no puedo comer los impuros y los puros sí? Eso es pues algo que el Eterno establece desde el principio.
Por eso es que es necesario que nuestra mente sea transformada por la Torah y así ayudarnos a nosotros a entender esos mandamientos de carácter huk, ¿ok? También podemos entender que el mandamiento huk es un mandamiento que eleva al hombre espiritualmente, ¿ok? Porque crea en el hombre una obediencia sin lógica. Nunca habíamos oído eso anteriormente, ¿ok? Una obediencia sin lógica, ¿ok? Una obediencia sin lógica. Que la gente, que nuestra mente no, que nuestra mente pueda apoyar esos mandamientos que son de tipo huk o los hukotai, ¿ok? Muchas veces nosotros cuando éramos niños no entendíamos el por qué nuestros padres nos decían no puedes hacer esto, ¿ok? Y a veces le buscábamos, como decimos en Puerto Rico, a 5 patas al gato, para entender el por qué mi papá ordena algo que nosotros en nuestra mente pues no era algo que fuese algo tan difícil para que nosotros no pudiéramos obedecerlo, ¿ok? Nuestra obediencia entonces al mandamiento huk crea en nosotros una relación de obediencia simplemente porque el Eterno lo dijo. Y ahí es donde el Eterno mira a cada uno de nosotros para ver si verdaderamente nosotros estamos caminando en esa obediencia simplemente porque obedecemos mandamientos que a lo mejor a nuestros ojos, a nuestro parecer, no tienen ninguna lógica, pero para el Eterno sí tienen lógica, ¿ok? Aunque no entendamos, obedecemos esos mandamientos. Por lo tanto, este mandamiento huk nos eleva a nosotros por encima de lo que es natural, de lo que es lógico, de lo que es obvio, según el razonamiento humano, nos levanta más sobre eso, ese tipo de por qué no podemos cumplirlo, por qué no podemos hacerlo, por qué tenemos que obedecerlo, ¿ok? Porque la mente natural no puede percibir las cosas espirituales, solamente el Eterno sabe, ¿ok? Por eso los mandamientos de este carácter están íntimamente ligados al Mesías, por eso es que son tan importantes. A veces nosotros, pues, como personas normales, muchas veces que nosotros, pues, anteriormente no caminamos en esa obediencia de los mandamientos, pues se nos hacía difícil a nosotros entender ahora que estudiamos estos mandamientos, el por qué el Eterno estableció mandamientos que a la verdad, lógicamente, no tienen una explicación. Pero el Eterno es el Eterno y a Él tenemos que obedecerlo. ¿Ok? Vamos entonces al versículo 5. Dice, su trilla alcanzará la vendimia y su vendimia alcanzará a su siembra. Comerán hasta la saciedad su pan y habitarán con seguridad en la tierra. Esto es la condición de uno obedecer estos mandamientos. Trae la bendición de que nos dice, alcanzaremos la siembra, comeremos hasta saciarnos su pan y habitaremos en la tierra seguro. Eso es parte del resultado del poder obedecer estos mandamientos. ¿Ok? Cuando nosotros obedecemos estos mandamientos, hay unos resultados positivos. ¿Ok? Y por ende, al hacerlo sin pensar, solamente porque somos obedientes a nuestro Padre, lo hacemos por obedecerlo a Él. Y en cambio, el Eterno entonces nos bendice con todas estas cosas. El versículo 6 continúa diciendo, yo les daré paz en la tierra y se acostarán sin que nadie los moleste. Le daré a la tierra respiro de las bestias viciosas y ninguna espada cruzará tu tierra. Nuevamente, estos son bendiciones que vienen por nosotros obedecer estos mandamientos huk que no tienen una explicación lógica.
El 7, ustedes perseguirán a sus enemigos y ellos caerán ante ustedes por la espada. Ahora entendemos el por qué la obediencia a los mandamientos nos lleva a nosotros a un nivel más alto y nos relaciona con el Mesías, porque el Mesías cumplió todos estos mandamientos. Y a él cumplir estos mandamientos nos enseñó a nosotros que nosotros también podemos y tenemos esa autoridad, ese poder de poder cumplirlos como él los cumplió. ¿Ok? Y son bendiciones las que vienen cuando nosotros nos mantenemos firmes en los mandamientos que el Eterno ha establecido en la palabra, en su Torah, para que nosotros los cumplamos fielmente. Muchas personas dirán, pues, que la Torah es solo para el pueblo judío, no para los gentiles. También puede decir que solamente es para el que vive en Israel. Eso es mentira. La Torah es para todos aquellos que hayan sido injertados en el olivo natural, como nos dice Romanos. Si tú y yo hemos sido injertados en el árbol natural, que es Israel, entonces la Torah es para nosotros también. No solamente para los judíos, porque los judíos es solamente una tribu de las 12 tribus. Si entonces diríamos que es solamente para los judíos, pues entonces ¿dónde queda la tribu de Rubén? ¿Dónde queda la tribu de Judá? Que de donde salió el Mesías, el rey David. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde quedan esas tribus? Es por falta del conocimiento de la palabra, de la Torah, es que muchos perecen hoy en día. ¿Ok? Perecen. ¿Por qué perecen? Porque no están entendiendo lo que el Eterno quiere decir. Josué 1, del 7 al 8 nos dice claramente, él dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la Torah que Moshe, mi siervo, te mandó. ¿Ok? No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este rollo de la Torah no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Todo, incluyendo los mandamientos que tienen lógica y los que no tienen lógica. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Alguno dirá, es imposible cumplir todos los mandamientos. Hashem nos dio la Torah para que fuera cumplida porque el hombre no es capaz de hacerlo. ¿Okay? Por eso nos dio la Torah. ¿Okay? El Deuteronomio 30, del 11 al 16, dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que diga, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslos y hacérnoslos oír a fin de que los guardemos? Ni está más allá del mar para que diga, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslos y para hacérnoslos oír a fin de los que guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guarde. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar a Hashem tu Elohim, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que Hashem tu Elohim te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. El Eterno le dijo esto a Josué, pero a nosotros también nos lo dice hoy. ¿Ok? Nos lo está diciendo hoy. Según de Samuel 22, del 21 al 25, dice, Hashem me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos de Hashem y no me he apartado impíamente de mi Elohim, pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí, y en cuanto a sus estatutos no me aparté de ellos. También fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, Hashem me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi pureza delante de sus ojos. ¿Ok? Pero ¿qué dice? Me ha recompensado conforme a mi justicia. El hombre, todo es a base de gracia. ¿Pero dónde queda la justicia?
si nosotros no somos justos porque estamos cumpliendo los mandamientos, mientras nosotros mantengamos cumpliendo los mandamientos, estamos en justicia y por ende el Eterno nos va a dar gracia a nosotros. ¿Ok? Y su misericordia estará sobre nosotros. Si fuera imposible cumplir la Torah, ¿cómo es posible que los padres de Johanan Matbil podían hacerlo? ¿Qué dice Lucas 1:6? Ambos eran justos delante de Elohim y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No dicen algunos, dice en todos los mandamientos. Muchas personas piensan, no, yo cumplo ya con los mandamientos y ya, 2 o 3. No, la Torah explica qué mandamientos nos aplican a nosotros, cuáles nosotros debemos cumplir y obedecer. Si no leemos la Escritura, desde Génesis hasta Revelación, ¿cómo vamos a entender el plan del Eterno para nosotros? ¿Cómo vamos a entender el plan de redención que el Eterno estableció desde la creación? Si la Torá no es para los gentiles, tampoco hay pecado entre los gentiles. Y si no hay pecado entre los gentiles no necesitan ser salvos. Entonces el Mesías murió en vano por cada uno de ellos. Si los gentiles dicen, el sistema religioso dice que los mandamientos fueron abolidos, entonces, ¿qué ellos usan para establecer qué mandamientos ellos pueden violar y qué mandamientos no pueden violar? Entonces, los gentiles andan en pecado todo el tiempo porque no necesitan una Torah que les señale en dónde ellos están fallando. Entonces no necesitan, son santos ya, como diríamos nosotros. Ese es el problema que hay hoy en el sistema religioso, que no han podido entender y reconocer que toda la Torah fue dada para todos aquellos que han aceptado al Mesías Yeshua y reconocen que el Eterno es uno. Pero mientras digan y piensen que la Torah fue abolida, entonces no sé cuál es la medida que están usando ellos para entender qué pecado han violado. El primer resultado de la obediencia es que habrá lluvia desde el cielo en su tiempo. La lluvia en la tierra de Israel es muy importante. Si no hay lluvia, no hay alimentos. Y si no hay alimentos, hay hambre y hay muerte. Así que la bendición de la lluvia es fundamental para la vida en la tierra de Israel. Aquí en estos versículos que leímos habla de la lluvia en su tiempo. Las lluvias principales en Israel caen en el otoño y en la primavera. ¿Okay? Para noviembre más o menos cuando empieza a llover y en primavera. En los meses de Tishri y Shevan viene la lluvia temprana y alrededor del mes de Nisan entonces viene la lluvia tardía. La primera viene a caer entonces en Tishri y Shevan o Shevan y las que son la tardía entonces vienen en el tiempo de Nisan, que es el tiempo cuando comienza para prepararse uno para la fiesta de panes sin levaduras y pesa. Estas dos lluvias son las principales que el Eterno estableció en la tierra de Israel. Leamos Deuteronomio 11:14. Dice: Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano y tu mosto y aceite. ¿Por qué? Porque las fiestas del Eterno no son judías, fiestas del Eterno, son a base de la agricultura, son fiestas agrícolas. ¿Ok? Dependiendo de la lluvia que reciban, así va a ser las fiestas que van a celebrar. Por eso el Eterno le da las fiestas primarias y las tardías. Veamos también a Joel, capítulo 2, versículo 23. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en Hashem vuestro Elohim,
porque Él os ha dado la lluvia temprana justa y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Estas lluvias en Israel son de suma importancia, nuevamente, porque las fiestas del Eterno son fiestas agrícolas, ¿ok? Y de la fauna. Si no hay hierba para que las vacas, los cabros, las ovejas puedan comer, entonces las ofrendas. Porque las ofrendas tienen que ver con trigo, cebada, aceite y animales puros. Leemos a Jacobo o Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Por eso es que es interesantísimo e importante que llueva en Israel para que ellos puedan entonces celebrar su fiesta como el Eterno estableció desde el principio. En el versículo 26 del 26 leímos, dice, daré paz en la tierra, también daré paz en la tierra para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra, y no pasará espada por vuestra tierra. La seguridad y la paz son resultados de la obediencia a los mandamientos. Donde no hay obediencia, los mandamientos, si no hay obediencia a los mandamientos, donde no hay obediencia a los mandamientos, no hay seguridad ni paz. Como lo dice 1 Tesalonicenses 5:3. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. No son los acuerdos políticos de paz y seguridad que traen la paz y la seguridad al mundo, sino la obediencia a los mandamientos que están escritos en la Torá de Moshe. Primeramente, para el pueblo de Israel, pero también es para el pueblo que no es Israel. A todo ese pueblo gentil que anda caminando sin obediencia. Queremos ser parte de ese reino de Israel. Vamos a caminar en obediencia a la Torá. Vamos a caminar en lo que el Eterno estableció desde un principio, que sería el resultado positivo a la obediencia de los mandamientos. El versículo 9 del 26 dice, me volveré hacia vosotros y os haré fecundo y os multiplicaré y estableceré mi pacto con vosotros. Aquí Rashi dice que aquí se habla del nuevo pacto que Hashem iba a establecer o establecería y que nunca podría ser quebrantado. Como dice Jeremías 31, del 31 al 34. Dice, aquí vienen días, declara Hashem, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Hashem, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Hashem. Pondré mi Torá dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce a Hashem, porque todos me conocerán. ¿Cómo lo vamos a conocer? Por medio del estudio de la Torá y obediencia a los mandamientos. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Hashem, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Queremos que el Eterno no se acuerde de nuestros pecados? Caminemos en obediencia a los mandamientos. El 26:11 dice, pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. La morada que él se refiere aquí es al templo, porque el tabernáculo ya estaba entre ellos en el tiempo de Moshe. También está haciendo una alusión al cuerpo del Mesías Yeshua,
que es la morada de Hashem. Como dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y la palabra fue hecha carne y puso su morada entre nosotros, o tabernaculizó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En tercer lugar, hace una referencia a la nueva Jerusalén, que descenderá sobre la tierra después del reinado mesiánico, como dice Revelación capítulo 21, versículo del 1 al 4. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad, la santa, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Elohim, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Elohim está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El versículo 12 del capítulo 26 dice: andaré entre vosotros y seré vuestro Elohim, y vosotros seréis mi pueblo. Esta es la mayor bendición que existe, es tener la presencia de Elohim en medio de nosotros. Este texto nos enseña que la presencia de Elohim se manifiesta como resultado a la obediencia a los mandamientos. Como la presencia de Yeshua Mashiach, la expresión del Padre entre nosotros. Cuando él caminó entre los hombres, Hashem caminaba entre los hombres por medio de él. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Immanuel, Elohim con nosotros. Mateo capítulo 1, 22 y 23 dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Immanuel, que traducido significa Elohim con nosotros. Juan 14, 9 al 11. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. ¿Cuáles son esas obras? Las obras de los mandamientos que Yeshua estaba cumpliendo, obedeciendo los mandamientos de su Padre, enseñándolos a todos a que nosotros los cumpláramos, lo pudiéramos obedecer de la misma manera que Él lo hizo. Esa es la mejor bendición que podamos recibir nosotros y darle a nuestras generaciones hasta que el Mesías regrese a establecer su reino mesiánico aquí en la tierra. Capítulo 26, 14 al 15. Pero si no me escucháis y no hacéis todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos, jucotai, y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no cumplir todos mis mandamientos, para quebrantar mi pacto. Esto es fuerte. Hay personas que no los cumplen todos, que desprecian los estatutos del Eterno. Hay muchos, una mayoría, no cumplen el Shabbat, el día séptimo que fue establecido desde la creación. ¿Y qué estamos haciendo? Dice: y si me aborrece vuestra alma mis ordenanzas, es aborreciendo las ordenanzas del Eterno. Este texto habla de las consecuencias de la desobediencia del pacto. Hay un pacto entre Hashem e Israel. Hay condiciones y consecuencias para la convivencia entre ambos. La condición para poder permanecer en el pacto y obtener los beneficios del pacto es la obediencia a los mandamientos. Si no obedecemos los mandamientos, estamos fuera del pacto. La consecuencia de la obediencia son las bendiciones
Y la consecuencia de la desobediencia son las maldiciones. ¿Queremos ser maldecidos? No cumplamos los mandamientos. No obedezcamos los mandamientos. Muchas personas caminan diciendo, oh, yo camino con el Eterno. Estamos obedeciendo los mandamientos, todo lo que nos toca a nosotros. Porque si no, lo que estamos haciendo es aborreciendo su Torah. Y de la misma manera que nosotros aborrecemos su Torah, Él nos va a aborrecer a nosotros. En total hay 49 calamidades en este capítulo, que son 7 veces 7. El mismo texto nos incita y nos invita a hacer 7 subdivisiones. Según un midrash citado por Rashi, en los versículos 14 y 15 se pueden encontrar 7 pasos de apostasía que causan que cada vez haya 7 correcciones. Estas son: la primera, no me escucháis. Significa no estudian la Torah. El segundo, no hacéis todos estos mandamientos. No obedecen los mandamientos. Tercero, despreciáis mis estatutos. Despreciar a los que obedecen. Hay muchas personas que critican a aquellos que estamos en obediencia a los mandamientos de la Torah. Piensan que nosotros estamos, ya se volvieron al yugo de la ley. Yo prefiero caminar en la ley y en la Torah que recibir condenación, porque la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. Yo no quiero recibir maldición. El 4, vuestras almas aborrecen mis ordenanzas. Eso es odiar a estudiar la Torah, o odiar a los que estudian la Torah. 5, a fin de no cumplir. Intentar de hacer que otros no cumplan la Torah. ¿Y como muchos hacen? Mira, se fue fulano de tal y sultano se fueron. Ahora son judaizantes. Cuando lo único que nosotros debemos hacer es obedecer los mandamientos de la Torah que el Eterno estableció. La misma Biblia, escritura que estudiamos todos. La única diferencia es que nosotros obedecemos todos los mandamientos. La diferencia en ellos entre nosotros es que no quieren obedecer todos los mandamientos. ¿Quién hace esa diferencia? Yo como persona, nosotros los hombres. Esa diferencia la estableció el Eterno ya, desde un principio. Si me obedece los mandamientos, será bendecido. Si no lo obedece, será maldecido. Yo no puedo bendecir ni maldecir a nadie. Solo eso le toca al Eterno. Número 6. Todos mis mandamientos. Negar que los mandamientos fueron dados por Elohim. Cuando una persona dice que el Shabbat fue abolido, está diciendo y está negando que los mandamientos fueron dados por el mismo Elohim, por Hashem, por el Yod-Heh-Vah-Heh. El uno, que es el Eterno, que es uno. Están negando eso. Pero decimos que andamos con Él. Pero estamos negándolo. Porque estamos diciendo que el Shabbat ya pasó de moda, como dicen palabras populares. Pasó de moda. No ha pasado de moda. Es tan cierto como se hizo en el séptimo día en la creación, así de cierto es hoy. 7. Quebrantar mi pacto. Están negando la existencia del mismo Elohim cuando quebrantan su pacto. Estos mandamientos, Jucotay, así de importantes son. Todos los mandamientos son importantes. Aún aquellos que no tienen lógica son más importantes todavía. Porque entonces lo estamos haciendo por nuestra propia obediencia, por nuestro propio libre albedrío. Estamos decidiendo cumplir y obedecer esos mandamientos, aunque no tengan lógica. Versículo 16 del capítulo 26 de Levíticos. Yo por mi parte os haré esto. Pondré sobre vosotros terror súbito, consunción y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. Rashi
dice que la consunción es una enfermedad que consume la carne después de haberla hinchado. Esto dice Rashi. Versículo 18 dice, y si aún con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré 7 veces por vuestros pecados. La palabra hebrea que ha sido traducida por castigar es yazar, que significa corregir, disciplinar, sufrir. En este texto Hashem nos enseña y nos manda estos sufrimientos con el fin de producir teshuvah, arrepentimiento, en el pueblo para que le obedezca. Es el mismo propósito que cuando un padre corría a su hijo para que aprenda a comportarse correctamente. Hebreos capítulo 11, del 5 al 11. Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por su hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Elohim os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Elohim lo que quiere es lo mejor para nosotros. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Todo tiene que ver con justicia. ¿Y cómo viene la justicia a nosotros? Por medio de la obediencia a los mandamientos. Al recibir los mandamientos y cumplirlos, recibimos misericordia y recibimos gracia. La gracia no es de gratis. Yeshua murió por nosotros. Pero no porque Él murió por nosotros significa que nosotros no vamos a obedecer sus mandamientos. No significa que nosotros vamos a pisotear los mandamientos de la Torá, sino que vamos a cumplir los mandamientos. Aún más ahora que sabemos que el Mesías murió por cada uno de nosotros. Y derrotó la muerte para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. El propósito de Hashem para enviar las maldiciones que vienen como consecuencia de la desobediencia es corregir la conducta del pueblo. Pero si el pueblo no se corrige y no anda en obediencia, es imposible entonces que viva en el reino de los cielos. Porque el que va a vivir en el reino de los cielos es una persona que ha vivido en obediencia a los mandamientos y que ha recibido misericordia y gracia por haber obedecido. Ese es el resultado de la obediencia. Misericordia y gracia. Vida eterna, tierra prometida. Todas esas cosas. Y él dice, entonces os castigaré 7 veces por vuestros pecados. Como hubo 7 pecados de apostasía, hay 7 correcciones tormentosas también. Versículo 23. Y si con esta cosa no os enmendáis ante mí, sino que procedéis con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad contra vosotros, y yo mismo os heriré 7 veces por vuestros pecados. El Padre Celestial va aumentando la severidad de la corrección cada vez más si el pueblo se obstina a pecar o a no obedecer los mandamientos. Esto es un ejemplo para aquellos padres que tienen hijos rebeldes. Si la rebeldía no es corregida en el hijo, hay que ir aumentando las medidas de corrección hasta que haya una humillación en el hijo.
Cuanto más temprano se haga esto en el hijo, más fácil es domar su rebeldía. Así como Hashem educa a sus hijos, así nosotros educamos a nuestros hijos. El 25. Y traeré sobre vosotros una espada que ejecutará venganza a causa del pacto. 27. Pero si a pesar, perdón, estoy en el 25. Y estas cosas no logra. ¿Dónde estamos? Espérate. Estamos en el 26. ¿24? Ajá. El 25. Y traeré sobre vosotros una espada que ejecutará venganza a causa del pacto. Todos estos desastres han venido sobre los hijos de Israel precisamente por causa del pacto que hay. Ser privilegiado implica también tener una mayor responsabilidad. ¿Queremos ser privilegiados en el reino? Tenemos que ser responsables en la obediencia a los mandamientos. Romanos 2, de 9 al 11 dice, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Muchas personas piensan que hacer lo malo es solamente hacer algo malo. Pero también es malo no guardar el Shabbat, porque es un mandamiento, y es un mandamiento perpetuo. Ese es el día que el Eterno estableció para que nosotros nos reuniéramos con Él. Él lo estableció, no lo estableció el hombre, lo estableció Él. Y el que no lo hace es malo. Y a la gente pensará, pero ¿por qué tú dices eso, hermano Borges? Porque dice la Torá, lo dice. ¿Ok? Dice, habrá tribulación y angustia para toda alma que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Elohim no hay acepción de persona. Versículo 28 dice, entonces yo procederé con hostilidad airada contra vosotros y yo mismo os castigaré 7 veces por vuestros pecados. La expresión 7 veces aparece 4 veces en este capítulo. Podríamos multiplicar 7 por los 4 y llegar al resultado 28. Esto nos puede dar una pista de que el pueblo de Israel o parte de él tendría que sufrir el exilio bajo la opresión a las naciones durante 28 siglos. La primera deportación que lo trajo la deportación de las 2 tribus. Y lo vemos en toda la historia de Israel. Cómo ellos fueron jamaqueados por el Eterno por su desobediencia. Versículo 31. También dejaré en ruinas vuestras ciudades, desolaré vuestro santuario y no oleré vuestros suaves aromas. Aquí habla de la destrucción de los 2 templos y de todo tipo de lugares sagrados, sinagogas y casas de estudio. Por eso vemos que el concepto de la destrucción del templo no aparece por primera vez en los profetas, sino aquí en la Torá de Moshe, como una pequeña semilla de que eso iba a suceder. Él lo dijo, si hacen mal voy a destruir todo. El 33 dice, a vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones y desenvainaré las espadas en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada, y vuestras ciudades quedarán en ruina. Aquí se anuncia entonces el exilio del pueblo de Israel. Primero que fue a donde estuvo fuera de Israel por 400 años. Fueron esclavos en Egipto por 200 años más o menos. Después fueron exiliados, la casa del norte fue exiliado a las naciones, y después la casa de Judá fue exiliado a Babilonia, y después a los medopersas, y después los griegos, y después los romanos. Y siempre estuvieron bajo un imperio. ¿Por qué? Por la desobediencia de ellos. Y muchas personas se preguntan, ¿por qué yo paso por tantas pruebas?
Y a veces no nos miramos lo que estamos haciendo. O estamos obedeciendo o no estamos obedeciendo. El ir a una congregación todos los días. Puedes ir 365 días al año. Y eso no te hace a ti que camines en santidad. Lo que te hace caminar a ti en santidad es obedecer los mandamientos. Estudiar la Torá, guardar el Shabbat, guardar sus fiestas. Eso es lo que nos hace caminar a nosotros en santidad. Mientras más nosotros guardamos sus mandamientos y los cumplimos, más nos acercamos a Él. Y por ende caminamos en santidad porque vamos hacia el Santo de Israel. Al que es santo 3 veces. El exilio es un resultado de la desobediencia a los mandamientos, especialmente los mandamientos de los años sabáticos que el pueblo de la casa de Judá no llevó a cabo, y la idolatría, que metieron ídolos en el templo. Eso fue algo increíble en el tiempo de... Por eso es que Jeremías lloraba como el pueblo de Israel, en la casa de Judá, el reino del sur, metiendo ídolos en el templo. Un templo que se hizo santo para que habitara la presencia del Eterno. En un lugar así el Eterno no podía habitar. ¿Y qué hizo? Lo destruyó por medio de Babilonia. El segundo templo fue igualito. Los mismos errores que cometieron los del tiempo de Jeremías, los cometieron los que estaban en el tiempo de Yeshua. ¿Y qué tuvieron que hacer el Eterno? Destruirlo nuevamente. La desobediencia trae consecuencias y consecuencias funestas. 40:41 dice: si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados, por las infidelidades que cometieron contra mí, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades, entonces el Eterno trabaja para bien. Mientras ellos no se humillen y reconozcan sus iniquidades, y nosotros no vamos a poder vivir en paz. No vamos a poder vivir en ese reinado milenial. No vamos a pasar una vida eterna con el Eterno. Porque para estar con el Eterno y con el Mesías hay que vivir en santidad, en obediencia a los mandamientos. Daniel 9, del 1 al 19 dice: en el año primero de Yabesh, hijo de Ashat Verosh, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado. Yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra de Hashem, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Elohim, el Señor, para buscarle en oración y súplica, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Hashem mi Elohim e hice confesión y dije: ay, Señor, el Elohim grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Oigan esto: el Elohim grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia. ¿Para quién? Para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de los mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la venganza en el rostro. Y como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los ha
los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Hashem, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Elohim pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra él y no hemos obedecido a la voz de Hashem, nuestro Elohim, para andar en sus enseñanzas que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu Torah y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la Torah de Moshe, siervo de Elohim, porque hemos pecado contra él. Y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén, como está escrito en la Torá de Moshe. Toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor de Hashem nuestro Elohim, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, Hashem ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque Hashem nuestro Elohim es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Señor Elohim nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. ¿Queremos ser el oprobio de los que nos rodean o queremos ser gloria del Eterno? Y ahora, Elohim nuestro, escucha la oración de tu siervo y tus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Elohim mío, y escucha, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Elohim mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Eso debe ser una oración de nosotros continua. De que nosotros no seamos ejemplo de ese pueblo nuevamente. De ese pueblo que le dio la espalda al Eterno. De ese pueblo que se olvidaron de los mandamientos que el Eterno había establecido en su Torá. Y por ende el Eterno tiene que sacarlo de Jerusalén. Y en este momento Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías y entendió entonces cuánto tiempo era el tiempo que iban a estar exiliados en Babilonia, 70 años. Pero después pasaron a los medo-persas. Entonces el rey de Persia, Ciro, entonces le dio a Nehemías carta para que regresara entonces a Jerusalén para establecer nuevamente el altar del Eterno de sacrificio, para que el Eterno pudiera recibir nuevamente las ofrendas. Pero tuvo que pasar muchos años. ¿Queremos pasar nosotros también por ese tiempo? ¿O queremos ser firmes y olvidarnos de aquellos que nos critican, de aquellos que hablan mal de nosotros, que estamos andando en obediencia a los mandamientos? ¿Queremos ser igual que ellos o queremos ser diferentes a ellos?
y ser como el Eterno quiere que seamos. El profeta Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías y entendió, como dije anteriormente, que el tiempo era de 70 años. Y confesó sus propios pecados y las de sus padres y las de su pueblo. Él no se puso a orar. Ay, como yo no quiero ser como aquellos que fueron y los fueron exiliados por culpa de ellos. No, al contrario. Él confesó sus propios pecados. Él no le echó la culpa a nadie. Él confesó los pecados de sus padres y las de su pueblo. Lo mismo hizo Nehemías, según habla Nehemías capítulo 1, del 5 al 6. Y dije, te ruego, oh Hashem, Elohim del cielo, el grande y temible Elohim, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti y día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados de los hijos de Israel. Hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Si los hombres justos de esa generación que pudieron generar el regreso y la restauración del 10% de los judíos del exilio babilónico necesitaban también hacer estas confesiones. Un 10% solamente regresó. Las demás personas se quedaron por allá. Siguieron Babilonia, Medo-Persa. Solamente un 10% regresó. ¿Cuánto más nosotros necesitamos confesar nuestros pecados? Y los pecados de nuestros padres que en esta última generación que estamos viviendo, hay que pedir perdón por nuestros pecados, confesarlos, los nuestros, los de nuestros padres. ¿Para qué? Para que finalmente nosotros, los hijos de Israel, podamos volver a la tierra de nuestros padres. ¿Cuánto más en este tiempo que estamos viendo que estaba hablando con mi esposa y verdaderamente estamos viviendo los tiempos de Noé? Ya las personas no señalan el pecado, ya las personas no señalan lo mal que hace el hombre por el qué dirán o porque no quiero cuentas con eso. Hay que señalar el pecado. Hay que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos aquellos que vienen y se congregan. Hay que enseñarle a caminar en obediencia. Esa es la única forma. No hay otra fórmula. No hay la matemática aquí para nosotros caminar en obediencia y caminar en santidad es la obediencia a los mandamientos. Esa es la matemática. No hay que hacer muchos cálculos. 1 más 1 es 2. Obediencia, santidad, significa caminar con el Eterno. Eso es lo que nos llama el Eterno a hacer. Muchas personas niegan y quieren taparse los ojos de lo que está pasando hoy en día. Porque no quieren que el gobierno los juzgue. O no quieren que las personas los juzguen porque están señalando un pecado. Asimismo será en ese tiempo, cuando nosotros estemos caminando en este tiempo que caminamos nosotros, tenemos que caminar en la obediencia a los mandamientos. Tenemos que ser justos en medio de esta generación perversa, porque es una generación perversa en la que estamos viviendo. Así pasó con Noé. Noé estaba viviendo, él fue justo en medio de una generación perversa, que había pecado de todos lados. Pecados que el Eterno dice que no cometan. Hombres echándose con hombres, mujeres con mujeres.
matando a los bebés, violando el mandamiento del Shabbat, diciendo que la Torah fue abolida, que solo por gracia somos salvos. La gracia viene y la misericordia viene por medio de la obediencia a los mandamientos. Oh, si su corazón incircunciso se humillara y reconocen sus iniquidades. Por primera vez aquí aparece el concepto de un corazón incircunciso. ¿Ok? Para Pesa es muy diferente. Pesa tiene que ser circuncidado de la carne y circuncidado del corazón. Pero aquí está hablando circuncidado del corazón. El contexto nos muestra que un corazón incircunciso es un corazón de una persona que no está viviendo en el pacto de obediencia. ¿Ok? También indica que es un corazón altivo que no se ha humillado. La incircuncisión también implica insensibilidad a los impulsos divinos para no poder devolver el amor recibido. También aprendemos que un corazón incircunciso es uno que no quiere obedecer la Torá. Un corazón circunciso, entonces sí, por lo tanto es un corazón de una persona que vive en el pacto en obediencia. Es un corazón humilde que se somete a los mandamientos del Eterno. Es un corazón sensible a los impulsos que vienen del Espíritu de Santidad y devuelve el amor recibido. Y es un corazón dispuesto a obedecer la Torá. Ese es un corazón que ha sido circuncidado. Un corazón que cumple todas estas cosas que mencioné. Que vive en el pacto en obediencia. Que es humilde y se somete al Eterno. Sensible a los impulsos que vienen del Espíritu de Santidad. Que devuelve su amor. Y es un corazón dispuesto a obedecer la Torá. Versículo 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. El pacto con los tres patriarcas es la base para que Hashem actúe con sus descendientes. Muchas personas dicen, yo soy hijo de mi padre Abraham, físico o espiritual, pero no caminamos en obediencia. ¿De qué vale decir que yo soy hijo de Abraham si no camino como caminó mi padre? Eso es para pensar. 44. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé, ni los aborreceré, tanto como para destruirlo, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy Hashem, su Elohim. Aquí vemos que el pacto que ha sido hecho con los padres no puede ser quebrantado por Hashem, por muy desobedientes que sean los hijos de Israel. Aunque muchos de ellos hayan quebrantado su pacto, Él sigue siendo fiel y no quebrantará el pacto. Ahora bien, esto no significa que porque no va a quebrantar el pacto, tenemos un pase de gratis. No. Aquí está diciendo que Él no va a quebrantar el pacto con Israel, con aquellos que son obedientes y se han mantenido fieles a la Torá. Ahora es diferente. Ahí sí. Dice el 45, sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones, para ser su Elohim. Yo soy Hashem. Cuando los hijos de Israel están en las tierras de sus enemigos, Hashem entonces promete acordarse del pacto que fue hecho con sus antepasados cuando salieron de Egipto. ¿Por qué se acordó del pacto cuando estaban lejos? Porque el pacto era la tierra de Israel y tenía que regresarlo. Por eso nosotros estamos esperando esa tierra. Nosotros estamos esperando que seamos llevados a Israel. Esa es nuestra tierra. Esa es la promesa que nos estableció a nosotros. Y nos prometió a nosotros por medio de Abraham, Isaac y Jacob. Él no le prometió a Abraham, Isaac y Jacob un cielo. Él le prometió una tierra.
Por ende, nosotros vamos a vivir ¿dónde? Aquí, en la tierra. Esto nos habla que todas estas calamidades tenían que venir sobre los hijos de Israel por causa de su desobediencia a los mandamientos. Nuevamente, hay consecuencias positivas y hay consecuencias negativas. Consecuencias positivas, bendiciones que varán a la tierra cuando somos obedientes a la Torah. Negativa, serás cortado de la tierra de los vivientes. Maldecido. ¿Okay? Hashem ha cumplido su parte del pacto en expulsar a los hijos de Israel de la tierra por su desobediencia, y él cumplirá también su parte del pacto que dice que los va a restaurar de nuevo. Deuteronomio 30, versículo del 1 al 10 dice: sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde Hashem, tu Elohim, te haya desterrado, y vuelvas a Hashem, tu Elohim, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy en los mandamientos. Entonces Hashem, tu Elohim, te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo entre todos los pueblos a donde Hashem, tu Elohim, te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí Hashem, tu Elohim, te recogerá y de allí te hará volver. El pacto cumplido. Y Hashem, tu Elohim, te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, Hashem, tu Elohim, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ese es el propósito del Eterno. El Eterno no quiere mal para nosotros. El Eterno lo único que quiere es que nosotros vivamos. ¿Okay? Hashem, tu Elohim, pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás a escuchar la voz de Hashem y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces Hashem, tu Elohim, te hará prosperar abundantemente. Si no obedecemos los mandamientos, no vamos a ser prosperados en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra. Pues Hashem de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres, si obedeces a la voz de Hashem, tu Elohim, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley. Y si te vuelves a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma. Si se han dado cuenta, esta porción y toda la escritura, toda la Torah siempre habla de si guarda los mandamientos, si los cumple, entonces te daré prosperar. Te prosperará la obra de tu mano, de tu vientre, de tu ganado, de tu tierra. Se deleitará en ti para bien. Todas esas cosas vienen por obediencia a los mandamientos. Si Hashem ha cumplido la primera parte del pacto, ¿quebrantará la última parte de él? De ninguna manera, porque Hashem lo que dice, cumple. Nosotros los hombres hablamos muchas veces y prometemos y no cumplimos, pero Hashem no, porque Hashem no es hombre para que se arrepienta de nada y para que no haga nada como hacen los hombres. Hashem es Hashem. Él es el Eterno, Él es Yo Soy Bajei, Él es el gran Yo Soy. Así que los que enseñan que el pacto entre Hashem e Israel haya sido abolido o ha pasado a la historia o sustituido por el nuevo pacto en la sangre de Yeshua, no conoce la fidelidad de aquel que promete y cumple. Aún con Yeshua haber muerto y el Eterno lo resucitó, Él no cambia el pacto. El pacto sigue igual.
porque Yeshua cuando caminó, él guardó el pacto de su Padre. Hasta el fin y en la diestra del Padre sigue. Cuando venga en la segunda venida de él a establecer su reino, seguirá estableciendo su Torah. Él ha cumplido todo lo que ha prometido hasta ahora y cumplirá el resto que queda. Él lo va a cumplir hasta la última letra, hasta el último punto. Y decimos nosotros, amén, ve, amén. Si los hijos de Israel recibieron estas maldiciones por tener una actitud de desprecio contra los mandamientos de la Torá, ¿cómo creen los que reclaman las bendiciones de la Escritura en el nombre del Mesías que van a ser bendecidos si siguen con su actitud de desprecio contra o en contra de los 613 mandamientos? Porque creen en el Mesías. Hay que creer en el Mesías, pero también hay que ser obediente a los mandamientos. ¿Okay? No hay bendición sin obediencia a los mandamientos. El Mesías no vino para librarnos de la Torá, sino de la maldición de la Torá. Oigan esto, el Mesías no vino para librarnos de la Torá, sino de la maldición de la Torá. Mucha gente malentiende esto. Gálatas 3:13 dice, el Mesías nos redimió de la maldición de la Torá. De lo que dice la Torá, que nosotros no hacemos, de esa maldición. ¿Por qué? Porque el Mesías Yeshua nos enseñó a nosotros a caminar en obediencia a los mandamientos. Son las maldiciones que hay en la Torá. Él nos libró de esas porque Él nos enseñó a cómo caminar correctamente y en santidad. Por eso dice, el Mesías nos redimió de la maldición de la Torá, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito a todo el que cuelga de un madero. La maldición de la Torá es la que cae sobre cada persona que desobedece los mandamientos de la Torá, lo que yo acabo de decir. ¿Ok? Lo repito, la maldición de la Torá. La Torá no es toda maldición, porque tiene de los dos, maldición y bendición. Pero cuando desobedecemos, entonces cae la maldición. Cuando desobedecemos, cae la maldición. Cuando obedecemos, cae la bendición. ¿Ok? La maldición de la Torá es la que cae sobre cada persona que desobedece los mandamientos. Para que el Mesías pudiera liberar al hombre de la maldición que está dictada en la Torá sobre los que son descendientes, Él tenía que tomar nuestra maldición que nos correspondía por causa de nuestra desobediencia. Pero la cosa no termina ahí todavía. Para que la bendición pudiera venir sobre nosotros, era necesario cambiar nuestro corazón para que fuera obediente a los mandamientos. Y así, cuando nos arrepentimos de la obediencia, de la desobediencia, cuando nosotros nos arrepentimos de la desobediencia, somos liberados de las maldiciones de la Torá. Entonces podremos recibir las bendiciones que están en la Torá por medio de nuestra obediencia que el Mesías ha generado en nuestro interior. Romanos 1:5. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe bíblica, hebrea, judía, entre todos los gentiles por amor a su nombre. Eso fue lo que nos vino a enseñar a nosotros el Mesías, a caminar en obediencia. Porque él cumplió todos los mandamientos, todo lo que le tocaban a él. Romanos 6, 17 al 18. Romanos 6, 17 al 18. Pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, ¿de dónde viene el pecado? ¿Cuál es el resultado del pecado? La desobediencia a los mandamientos, ¿ok? Para ponerlo en un contexto más simple, ¿ok? Os hicisteis obedientes de corazón, aquella forma de enseñanza, la Torá, a la que fuisteis entregados y habiendo sido libertados del pecado, de la infracción a la Torá, ¿ok? O de la Torá, os habéis hecho siervos de la justicia expresada en los mandamientos, ¿ok? Pero estoy poniéndolo aquí,
en blanco y negro, ¿ok? Para aquellos que me vean o escuchen y no están caminando en la obediencia a los mandamientos, puedan entender que esto es en blanco y negro. Y lo repito, pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, Romanos 6, 17 al 18, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza. Aquella forma de enseñanza era la Torá, a la que fuisteis entregado, y habiendo sido libertados del pecado, ¿de qué? De la infracción de la Torá. Porque cuando decimos que no hay que guardar el Shabbat, el séptimo día, estamos pecando. Una vez que lo cumplimos, ya no estamos infringiendo la Torá. ¿Ok? Os habéis hecho siervos de la justicia. ¿Cómo nos hicimos siervos de la justicia? Por medio de los mandamientos, que fueron expresados por medio de los mandamientos. A nosotros caminar en obediencia, entonces nos hacemos siervos de la justicia. No, que es por amor. El Eterno mira primero la justicia. Mientras nosotros mantenemos en justicia, en obediencia a los mandamientos, amamos. Ezequiel 36, 26 al 27. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Cuidadosamente. Significa que hay que hacerlo cuidadosamente. Romanos 16, 25 al 27. Y aquel que es poderoso para firmaros conforme a mi buena nueva y a la predicación de Yeshua el Mesías, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora se ha manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe al único y sabio Elohim por medio de Yeshua el Mashiach, sea la gloria para siempre. Amén. Esta porción habla bien clara, en un idioma bien entendible, sobre lo que el Eterno requiere de nosotros. Capítulo 27, versículo 2. Dice, habla, oh hijos de Israel, y dile, cuando un hombre pronuncia un voto sobre una evaluación de almas a Hashem, después del capítulo que habla de las calamidades que sobrevendían sobre los hijos de Israel por causa del desprecio contra los mandamientos, ahora vienen unas instrucciones sobre votos. Cuando los hijos de Israel estén en situaciones de mucha angustia, varios de ellos querrán hacer votos de entrega a Hashem. Es más fácil ser devoto al Eterno estando en problemas que cuando las cosas van bien. Eso lo sabemos. Hay muchas personas que buscan del Eterno, buscan de Dios cuando las cosas le van mal. Perdón, cuando le van mal. Pero cuando las cosas le van bien, no buscan del Eterno. Y al contrario, hay personas que cuando las cosas le van más fácil, son bien devotos al Eterno. Pero cuando las cosas no van como andan, se alejan del Eterno. Tenemos de las dos clases de personas. Los que cuando las cosas van bien, pues, buscan del Eterno todo el tiempo. Pero cuando las cosas se aprietan, lo maldicen. Y hay otros que cuando las cosas van mal, es que lo buscan, y cuando le van bien no lo buscan. Tenemos de las dos clases de personas. ¿Ok?
El hombre tiende a olvidarse de Hashem cuando su estómago está lleno, como dije anteriormente. Pero cuando está enfermo y pobre, clama al cielo y hace las promesas y hace de todo. Pero no tenemos que llegar a eso. Tenemos que estar firmes todos los días. El valor del alma tiene una persona, el valor de el alma de una persona es demasiado alto para poder ser redimida, para que nunca vea la muerte. El valor del alma de una persona tiene un valor demasiado alto para poder ser redimida, para que nunca vea la muerte. Y Yeshua hizo eso. Por lo tanto, aquí se trata de un precio simbólico que la Torá pone sobre el alma de una persona. Si alguien quiere donar su vida al templo, podrá hacerlo representativamente en forma de dinero. Un Midrash dice, si donaras el valor de una persona, lo consideraré como si la hubieras sacrificado. Por eso eran los votos que hacían en Israel, por eso eran las ofrendas que se hacían, pues se sentían agradecidos, pagaban un precio por lo que el Eterno ha hecho por ellos. Eso es lo que hacían. La gente dice, pero tanto, ¿por qué esas ofrendas? Que se tenían que dar tantas ofrendas. El Eterno estableció eso por eso mismo. Por diferentes ocasiones, diferentes ofrendas. La ofrenda olá, que uno se entrega completa al Eterno. La minjá también, que es la que el pobre no puede darle un precio más alto. Pero todo, el Eterno le dio la forma a cada persona, ya sea rica, sea media clase o pobre, que podía acercarse a él por medio de una ofrenda. El 27 del 3 al 4. Si tu valuación es de varón de 20 hasta 70 años, entonces tu valuación será de 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. O si es de mujer, tu valuación será de 30 ciclos. El valor que aquí es presentado no tiene que ver con el precio de una persona si hubiera presentado en la venta de esclavos, ¿ok? Esto no tiene que ver cuando lo están vendiendo, sino con un precio fijo que estipula la Torá según el sexo y la edad de la persona. Tampoco se debe entender como si ciertas personas tuvieran más valor que otras o como si el hombre tuviera más valor que la mujer, porque todos tienen el mismo valor delante de Hashem, ¿ok? Por eso una persona que tenía mucho dinero podía dar a lo mejor un toro, una vaca de ofrenda, mientras un pobre podía dar un palomino o aceite y trigo, pero delante de Hashem todo el mundo es igual. ¿Ok? De que se daba en el templo, en el segundo templo, claro. Caifás, Ananías, Caifás, que fueron los sumos sacerdotes durante ese tiempo, por cierto, no eran descendientes de ser sumos sacerdotes, eran descendientes de Aarón, pero eran de levitas, eran sacerdotes, pero no eran descendencia de sumo sacerdocio por medio de Eleazar y de Finea, pero sí eran de Itamar, que eran sacerdotes, ¿ok? En el tiempo de Caifás, y pues, el más que llevara dinero, pues era el mejor amigo de él. El pobre, él no los atendía. Por eso fue, pues, que el Eterno, pues, establece también que después que Yeshua muere, él lo resucita. Después, en el año 70, el templo es destruido por eso mismo, porque habían lo que había en el templo era demasiado fuera de lugar de lo que el Eterno había establecido y habían profanado y una cosa demasiado en contra de los principios que el Eterno había establecido para su casa. Lo hicieron una cueva de ladrones, todas estas cosas. El mismo Yeshua habló de eso. En cierta ocasión le dice, ustedes han hecho la casa de oración, la casa de mi padre, una casa de ladrones, una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque todo era a base de dinero. Y por ende, pues, tuvo que ser destruido, como también fue destruido el primer templo, porque lo profanaron. Y siempre que profanaron, cuando profanaron esos dos templos, el Eterno dijo, no,
hay que destruirlo porque van a seguir haciendo lo mismo y la gente que necesitaba buscar del Eterno no iban a encontrar las respuestas allí porque por la corrupción que había en esos lugares. Y no era el lugar, sino eran los sacerdotes que lo regían o lo dirigían, porque ellos, el templo había sido prestado a los sacerdotes para que lo cuidaran, como a Adán se le dio el jardín del Edén para que lo cuidara. Y lo que hizo él, pues, cometió el error más grande. Según de Corintios 8:12 dice, porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. En otras palabras, que el Eterno aceptaba las ofrendas de cada persona, no por lo que se tiene, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Este texto también nos enseña que en cuanto a la evaluación del alma, el pobre no es visto como inferior al rico, sino todos los que tienen cierta edad y sexo están evaluados por igual. Sin embargo, si alguien es pobre y desea entregar un dinero conforme a la evaluación de su alma, puede hacerlo con menos dinero según el sacerdote lo estipule. En ese caso le es contado delante de Hashem como si hubiera puesto todo el precio. Según Ramban, todo el dinero donado a Hashem en concepto de valores de las personas fue utilizado para las reparaciones del templo. El templo necesitaba ser reparado. ¿Okay? El 27.5 dice, si es una persona de 5 hasta 20 años, entonces su evaluación será de 20 ciclos para un varón y de 10 ciclos para una mujer. Aquí en estos versículos del capítulo 27, pues nos habla de las diferentes evaluaciones de personas cuando iban a dar dinero para, como si fuese un precio para su alma. Aquí les voy a enseñar en una gráfica y se lo voy a leer. Da del grupo de hombres y mujeres. Un mes a 5 años, 5 cheques los hombres, 3 cheques las mujeres. De 5 años a 20 años, los hombres 20 cheques y las mujeres 10 cheques. De 20 años a 60 años, hombres 50 cheques, las mujeres 30 cheques. De 60 años o más, los hombres 15 cheques y las mujeres 10 cheques. El versículo 12 del capítulo 27 dice, y el sacerdote lo evaluará como bueno o como malo, como tú, el sacerdote, lo evalúes, así será. Este texto nos enseña que el libro de Vaikra Levítico fue escrito en primer lugar a los sacerdotes. Por esto, este libro ha recibido también el nombre de Torah Kohanim, la Torah de los sacerdotes. Cuando usted lea el libro de Levítico, mayormente es concentrado en los sacerdotes, como leímos el Shabbat pasado, que estudiamos la Parashá Emor, que hablaba mayormente de servicio, de los mandamientos de los sacerdotes, que no podían tocar un muerto, no podían, todas esas cosas que hablamos. Si quisiera verlo de nuevo el Shabbat pasado, yo lo había puesto lo posteé en Facebook, en la página mía de Facebook y también en la página de Regresando a la Senda Antigua de la Torah. El 27-21 dice, y cuando quede libre en el jubileo, una persona que fue sierva o esclavo, el campo será consagrado a Hashem como campo dedicado, será para el sacerdote como posesión suya. Las cosas consagradas a Hashem son entregadas al templo o a los sacerdotes, lo que hablamos también el Shabbat pasado. El 28. Sin embargo, cualquier cosa dedicada que alguno separe para Hashem de lo que posee, sea hombre o animal o campos de su propiedad, no se venderá ni redimirá. Toda cosa dedicada es santísima a Hashem. Hashem valora muchísimo las cosas y las personas que le son dedicadas
si vienen de un corazón devoto, ¿ok? Vemos como Ana, la mamá de Samuel, ella hizo voto, ¿verdad? También la mamá de Sansón hizo voto porque le entregaron sus hijos al Eterno. Por eso en 1 Samuel 1 del 24 al 28 nos habla de eso. Ok. 27:30 dice, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es de Hashem. Es cosa consagrada a Hashem. Esta es la primera vez que se menciona entonces la entrega del diezmo como un mandamiento directo. Sin embargo, el diezmo es un principio que viene desde el inicio de la creación. Por el diezmo se daba entonces todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol era de Hashem. Por eso era que cuando el hombre en ese tiempo iba a ofrecer los diezmos, los 3 diezmos que se daban en 6 años, 7 años, del año 1 al 6 se daban los diezmos, el 1 igualaba al 4, el 2 al 5 y el 3 al 6. Eran 3 diezmos, el que le tocaba a los sacerdotes, el de los pobres, de las viudas, todo eso que se daba, era 3, los primeros 3 años y los otros del cuarto al sexto. En el séptimo no se daba diezmo porque entonces la tierra descansaba, Shemitah, y el Eterno estableció ese Shemitah, ese séptimo año de que la tierra descansara para ver si el pueblo de Israel, el hombre, dependía del Eterno. Porque imagínense, tenían que recoger, en el sexto le daba, la tierra daba el fruto para ese séptimo y para el próximo año. Son 3 años que estamos hablando, porque en el séptimo año no se sembraba. Se cuidaba la tierra, pero no se sembraba. En el primer año entonces se sembraba, pero en ese primer año todavía el fruto no se daba, se tenía que esperar al segundo año. Entonces el Eterno en ese sexto año de la rotación del Shemitah, del ciclo de 7 años de la tierra descansar, en ese sexto año recogían para ese sexto, para el séptimo y para el primer año. Por eso fue que el Eterno exilió al reino del sur, a la casa de Judá, por eso, porque no guardó sus Shabbats de la tierra descansar o los Shemitah, y también pues por la profanación del templo. Y ese mismo tiempo que ellos dejaron de cuidar la tierra, pues ellos estuvieron en exilio. ¿Okay? Cuando el hombre no podía comer de todos los árboles que trabajaba, por eso era que no podía comer de todos los árboles que trabajaba, porque uno de ellos eran para Hashem. Parte del trabajo no se come, sino se entrega a Hashem. Esto nos muestra que el diezmo realmente es de Hashem. No es el que el hombre entregue el diezmo como una ofrenda, sino simplemente le da a Hashem lo que es suyo. Esto nos enseña que el diezmo de todo el producto de la tierra pertenece a Hashem, y eso se le proveía entonces a los sacerdotes, a su familia y a los pobres y todas esas cosas así. Esto no significa que hay que dar diezmo de lo que hay en el campo. Esto no significa que hay que dar el diezmo de todo lo que hay en el campo, sino de todo lo que el dueño coseche de su campo, de sus árboles. ¿Ok? Tú siembras, cosechaste, da el diezmo de eso. El diezmo se da de lo que uno trae al almacén de su casa. 27:32. Todo diezmo del ganado de rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será consagrada a Hashem. El diezmo también se entrega de los animales.
El diezmo de los animales es apartado una vez al año para ser llevado a Jerusalén y ser ofrecido en el altar. Solo se entrega la sangre y las partes designadas para el sacrificio, pero la carne es comida por el dueño y su familia. Estas dos áreas, el fruto de la tierra y el aumento de animales, representan todo el trabajo reproductivo del hombre. Perdón. Por lo tanto, el hombre debe dar el diezmo a Hashem de todo lo que gana. Lucas 18:12. Doy el diezmo de todo lo que gana. Y terminamos con este versículo, Mateo 23:23 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la Torá, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar las otras. El Mesías estaba enseñando que uno debe dar el diezmo incluso de las hortalizas de poca producción. En esta porción de este libro de Jucotai, aquí se encuentran, te voy a decir cuántos mandamientos. Se encuentran 12 mandamientos o 12 mitzvot, 7 performativos y 5 prohibidos. ¿Ok? Son Bejucotai. En esta porción se encuentran esos mandamientos. Y según íbamos leyendo, pues lo decía, dar el diezmo, esto, y mayormente este libro de Vaikra fue dado mayormente para los sacerdotes. Si usted se da cuenta, Levítico, estamos hablando del sistema levítico, ¿ok? Para que ellos caminaran en la obediencia que el Eterno había establecido para la misión que Dios le había dado a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque de la misma manera que nosotros, el hombre regular, no el que era levita o sacerdote, tenía que obedecer los mandamientos, pero el que tenía que dar el ejemplo primeramente, en todo caso, y enseñarlo así, eran los sacerdotes y los levitas. Si los sacerdotes caminaban en desobediencia, el pueblo iba a caminar en desobediencia. Por eso es que vemos, Yeshua en cierta ocasión dice que veías a las ovejas, a los hombres, a las mujeres, a la multitud caminando, y dijo, son como ovejas sin pastor. ¿Ok? ¿Qué estaban diciendo? Puede enseñar varias cosas con esa palabra, pero yo me quiero concentrar en que cuando dice van como pastores o como ovejas sin pastor, porque está diciendo que a los que tenían que enseñarle a las ovejas no lo estaban haciendo en el tiempo de Yeshua y en los tiempos también de Jeremías. Los sacerdotes, los levitas estaban responsabilizados en enseñarle al pueblo a cómo caminar en obediencia. ¿Por qué? Porque ellos eran los que eran expertos en la ley. Y había personas que a lo mejor no sabían. Tenemos que acordarnos que venían extranjeros y se añadían al pueblo de Israel. Y no sabían cómo caminar en los mandamientos. Alguien tenía que explicárselo. Por ende, entonces, los sacerdotes y los levitas tenían esa responsabilidad de enseñar, en este caso, los bejucotais y todos los mandamientos que estaban en la Torah escrita por el Eterno. ¿Para qué? Para que el pueblo caminara en obediencia. Aunque nadie puede poner excusa porque en este tiempo no hay levitas, no hay sacerdotes y nadie puede tener la excusa de que no, yo no sabía ese mandamiento. Está escrito en la Torah, está escrito en las Biblias, de todos aquellos que tienen Biblia y van a las congregaciones, ya sea en qué día van, lo están leyendo, si es que lo están leyendo. Por ende, si lo está leyendo,
y lo dice la palabra, no podemos solamente escoger que el Nuevo Testamento, como llaman mucho, el pacto renovado, solamente leer eso y decir, no, ya el pacto antiguo ya pasó, ya eso no existe, porque ya el Espíritu de Santidad bajó y ya puso la Torah honestamente en nuestro corazón, pero eso fue un pacto renovado, porque lo leímos, que el Eterno dice, y renovaré mi pacto, y ese corazón de piedra lo voy a poner en corazón de carne, y voy a poner mi Torah en tu corazón y en tu mente. ¿Ok? Ya no está escrito en piedra, que donde único Moshe las leía y se las leía al pueblo. Hoy la tenemos en las manos en diferentes versiones. Y aún así el hombre no quiere caminar en obediencia. Por eso yo pienso y estoy seguro que cuando Yeshua vaya a regresar, suene la final trompeta, Yeshua envía a sus ángeles a recogernos a nosotros de los 4 puntos cardenales de la tierra, y los muertos en Yeshua resuciten primero, y los que quedemos seamos levantados juntamente con ellos. Muchos se van a quedar que estuvieron en las iglesias, estuvieron en las raíces hebreas, estuvieron en todas congregaciones, porque no cogieron las cosas en serio. Teniendo una Biblia al frente, no podemos decir, yo no sabía que eso estaba ahí. No va a haber excusa ese día. ¿Usted sabe por qué no va a haber excusa ese día? Porque todos los Shabbat y toda la semana se están bombardeando todos estos sistemas de comunicación, se están bombardeando con personas enseñando a que seamos obedientes a los mandamientos, para los Shabbat, estudios seculares en día en semana. Tantos ministerios que hay, no va a haber excusa. La excusa delante del Eterno no creo que va a pasar. Solamente le pido al Eterno que nos guarde y que nos cuide, porque verdaderamente estamos viviendo unos tiempos bien difíciles. Pero son tiempos que tenían que venir. ¿Para qué? Para que entonces, cuando el pecado sea tan y tan alto como en los tiempos de Noé, entonces el Mesías, el Eterno envía al Mesías a buscar a su pueblo, y que esa última trompeta, ese último shofar suene, y que nosotros seamos levantados juntamente con aquellos que descansaron y que están durmiendo y durmieron en el Mesías y caminaron en obediencia a esos mandamientos. Eso es lo que pedimos. Que el Eterno los bendiga y que el Eterno los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Eterno tenga misericordia y que le dé shalom a cada uno de ustedes. Quería informarle que voy a estar fuera por un mes con mi esposa. Voy a tener las parashá ya grabadas para que así puedan seguir el ciclo de las porciones de la parashá, y así no se pierdan ninguna. Y así pues pueden ver también, hay muchos maestros que enseñan también, que enseñan las porciones semanales y también en los Shabbat. Pero oren por nosotros, que tengamos un buen viaje, que sea un viaje placentero. Vamos a visitar a nuestras nietas, a nuestra hija y a nuestro yerno. Así que vamos a estar fuera por un mes. Y pues le pido muchas oraciones y nos veremos cuando regresemos para atrás y regresemos nuevamente de retorno, y así nuevamente reunirnos y darle gloria al Eterno cada Shabbat. Que el Eterno los bendiga y los guarde, y que sean bendecidos en esta semana. Shabbat Shalom.